lo recuerda, ¿no? Iniciamos este ciclo hablando de calidad de vida. El año pasado hablamos de políticas de Estado, la necesidad de contar con políticas de Estado. Como estamos en un año electoral, y claro, ¿qué le vas a exigir? A un candidato a hablar de políticas de Estado, me parece que las vas a espantar. Pero sí podemos encontrarle la vueltita y a cada candidato que te visite a pedir el voto de concejal o para diputado nacional, le podemos hablar de calidad de vida. Porque necesitamos mayor calidad de vida. La política de recurso humano en los ámbitos públicos debe ser una política de Estado, pero también tiene que apuntalar la calidad de vida de cada uno de los empleados. En el municipio de la ciudad de Neuquén hubo mucho por hacer, se hizo mucho, ¿eh? De hace 20, 25 años a la fecha se hizo mucho. Yo recuerdo siempre, y siempre se lo menciono al intendente de la ciudad de Neuquén, cuando él iniciaba sus primeros años al frente del municipio, y bueno, Pechi no tenía filtro. Pechi decía que los empleados municipales eran todos borrachos, que eran todos vagos, que no estaban capacitados. Eran años duros, en donde no se le encontraba la vuelta al entendimiento. Ahora, la Municipalidad de Neuquén es una de las administraciones que se sienta, negocia y acuerda salarios a 12 meses vista. Nosotros vamos a hablar hoy con Santiago Baulino. Habíamos hablado el año pasado con José Luis Artaza. Nos mencionó y nos contó cómo fue que encontraron esa línea de acción con el gremio. Ahora vamos a hablar con Santiago, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén, además presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Patagonia. Santiago, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, un gusto que estés acá, ¿eh? Muchas gracias. Santiago, contanos un poco cómo fue que se quitaron los preconceptos, los prejuicios y se sentaron a trabajar en conjunto con un tipo que era duro, ¿eh? ¿O no? Al principio era muy duro negociar con Pechi. Sí, bueno, a ver, yo creo que los dos peinamos más canas, ¿no? Claro. Como primera cuestión, fuimos madurando. No fue fácil construir este canal de diálogo que tenemos, que no está exento también de circunstancias a veces complicadas, porque esta es la realidad. Pero nosotros, aún en los años en que no teníamos diálogo, decíamos que no éramos personas intransigentes, que el Citramune no era una organización intransigente, que el Citramune siempre estuvo dispuesto a dialogar, pero para dialogar obviamente hacen falta dos partes. Y en esta situación fuimos buscándole la vuelta, entendiendo, sí, que, sobre el final de la segunda gestión del intendente Quiroga, después de ese gran conflicto que tuvimos de 86 días, donde el secretario general era el compañero Martínez, a mí me tocaba estar en prensa, un conflicto muy duro, muy complicado, muy difícil, donde no solamente la relación trabajador-patrón fue golpeada, sino la relación entre trabajadores se lastimó mucho, porque fueron 86 días, claro, donde obviamente se fueron, ahora está tan de moda el tema de la grieta, ¿no? Pero se fue haciendo una grieta tan grande entre los que luchábamos por tener un mejor salario, mejores condiciones de trabajo y demás, con los que no entendían que nosotros planteábamos esta situación. Entonces también se generó una grieta difícil de poder salvar, pero que nosotros entendíamos que a la salida de ese conflicto íbamos a tener que hacer todo lo posible para primero acomodarnos internamente, ¿no? Y sacarnos palabras agresivas que teníamos hacia nuestros compañeros que no nos acompañaban en la lucha,
porque decíamos, si nosotros no podemos hablar entre nosotros y no podemos tratarnos bien entre nosotros, difícilmente vamos a poder sentarnos con la otra parte y empezar una construcción de, digamos, de respeto y de creer en el otro y de construir confianza. Y bueno, fueron tiempos difíciles, primero entre los trabajadores, como te decía, porque habíamos sufrido mucho, porque habíamos tenido muchos descuentos de días. Nosotros estuvimos más de 2 meses sin cobrar, en situaciones difíciles, pero bueno, se fue gestando, ¿no? Esa primera parte del segundo mandato, o la última parte del segundo mandato del intendente Quiroga, primera parte de este diálogo que comenzaba, no fue sencilla. Tengo que decir que no teníamos confianza, porque habían sido momentos muy difíciles, pero teníamos la firme convicción de que lo queríamos hacer. Entonces, hubo muchos cambios de interlocutores en el camino, por esta desconfianza, y sobre todo porque quienes se sentaban a hablar no tenían el poder de tomar decisiones. Y cuando uno no tiene el poder de tomar decisiones y absolutamente todo lo tiene que consultar, el diálogo es muy difícil de que avance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores tenemos necesidad y tenemos urgencias que de repente los políticos no tienen, y sobre todo en el tiempo de construir confianza, uno necesita tener más respuestas en forma más rápida para mostrarle a quienes representamos, nuestros compañeros trabajadores, de que el diálogo es real. Claro. Por suerte del otro lado se fue entendiendo, terminó esa gestión, luego vino el intendente Farisano, con quien tuvimos también un conflicto, pero en definitiva fue él el que terminó de asentar este diálogo, ¿no? Porque de hecho lo dijo en algún momento, era un legado que nos dejaba, sin saber que después iba a pasar lo que pasó, ¿no es cierto? Pero me acuerdo que lo planteó en algún momento y dijo, ustedes esto lo tienen que abrazar y no lo tienen que soltar nunca, porque por este camino van a hacer grandes cosas. Y eso que no éramos amigos, y eso que nosotros nunca lo votamos personalmente, digo, y lo demás, pero evidentemente tenía una convicción que a nosotros los trabajadores nos interesaba y que obviamente a nosotros nos tenía que importar por sobre los intereses personales o sobre los gustos personales y demás. Y con Farisano tuvimos chisporroteos porque los interlocutores que había no eran válidos, pero cuando logramos acomodar eso, ¿sí?, la cosa se encaminó. Y después llegó el intendente Quiroga, que antes inclusive de asumir manifestó que él quería seguir manteniendo este camino. Y gracias a Dios, y como te decía, con muchas circunstancias que hay en el camino del diálogo, lo hemos sabido mantener y acrecentar, y hoy la verdad es que yo sé, porque obviamente uno tiene amigos y familia y conoce lo que pasa en otras organizaciones, y yo sé que el marco de diálogo que nosotros tenemos y esta mesa seria de discusión que tenemos es anhelada por otras organizaciones y por otros trabajadores, porque ahora el trabajador lo que quiere es trabajar, el trabajador no quiere estar de paro. El trabajador quiere ir, trabajar y a fin de mes cobrar, obviamente un salario digno. Bueno, cuando se sientan dos partes con el claro fin de llegar a un acuerdo, siempre en algún punto el acuerdo se encuentra. O sea, obviamente que no es fácil, sobre todo cuando se habla de salario, pero siempre se encuentra un punto de equilibrio donde conseguimos el mejor acuerdo posible. Nunca es el mejor que uno quisiera, pero siempre el mejor acuerdo posible para seguir manteniendo ese camino. Santiago, ¿cómo están hoy? El acuerdo lo cerraron en noviembre del año pasado. Diciembre fue el día 15 de diciembre, si mal no recuerdo. ¿Cómo están hoy? Nosotros, obviamente que nunca alcanza, Alejandro, porque eso es una realidad, pero en ese momento estábamos conformes con el acuerdo, y hoy, pasados ya 4 meses de ese acuerdo, estamos mucho más conformes todavía, visto lo que está pasando en la Argentina y bueno, y aquí en la provincia de Neuquén. Nosotros cerramos un acuerdo que es del 29%, con el 19% que va a entrar antes del aguinaldo de junio. Ya tenemos impactado en el mes de febrero, 13%, 6% ahora en mayo.
con lo que mis compañeros están muy conformes. Obviamente todos quisiéramos más, Sí. ¿no? Pero en el marco de lo que está pasando, como te digo, en la Argentina y en la provincia, el acuerdo pasó de ser muy bueno a ser excelente, ¿no? Y bueno, hoy lo que nos preocupa en este acuerdo que tenemos es lo que nos puede pasar en el mes de noviembre cuando nos volvamos a sentar. ¿Por qué? Porque la verdad es que todas las corrientes apuntan a que vamos a monitorear el IPC y después vamos a sentarnos a acordar, y la verdad es que nosotros ya lo estamos hablando con nuestros compañeros delegados porque hay que irlo trabajando para que cuando llegue el momento esto esté madurado y consensuado y demás, y la verdad que no es lo que queremos. Ustedes quieren mantener esta forma. Nosotros queremos mantener una forma que sea lógica, porque todavía creemos que el tema inflacionario, sobre todo en esta provincia, a ver, ¿qué decimos siempre los trabajadores, Alejandro? Nuestro índice inflacionario, como para la mayoría de las personas, pasa en general por el supermercado o por la despensita de la vuelta de la casa o del lado de la casa, ¿no? Y la verdad es que uno cuando va a hacer las compras, ahí en eso que uno compra, que es los alimentos para la familia, normalmente no es el 2 o el 3% que te marca el índice, ¿no? Pero el índice sabemos que se saca de otra forma. Claro. Entonces, no queremos que nos aten a eso, queremos discutir algo más real. Bueno, la situación seguramente no va a ser fácil, y seguro que a los que nos toque sentarnos en ese momento en la mesa de discusión se nos va a hacer muy difícil poder llegar a puntos de acuerdo, porque no es lo que pensamos los trabajadores municipales. Pero ustedes, desde el gobierno de la ciudad, ya les vienen anticipando que en noviembre cambian las pautas de negociación. No, la verdad es que no, pero nosotros, a ver, como dirigentes estamos obligados a mirar toda la situación, y la verdad que la situación, a ver, los compañeros de la educación hace un mes que están de paro en la provincia de Buenos Aires, y hace un mes que están de paro aquí porque les quieren imponer esta situación a como dé lugar, y nosotros se nos va a hacer muy difícil escaparnos de eso. Obviamente, llegado el momento, vamos a dar pelea y vamos a ver cómo está la discusión por allá, porque, a ver, será cierto que hay una inflación en baja y demás, pero insisto, o sea, cuando uno va con el carrito al mercado, cada vez uno pone más plata y cada vez pone menos cosas en el carro, y esto es, digamos, es nuestro INDEC, y es donde nosotros miramos después para poder discutir. ¿Cómo haces para no caer en la tentación de pedir puestos de trabajo en la comuna cada vez que se presentan estas negociaciones? Porque, digamos, uno ve la negociación, la mira desde afuera, y es muy distinta a la que se hace en otros ámbitos públicos. Porque siempre está la discusión de los contratados, de que hay números importantes de gente precarizada o con contratos. Y no se escucha, digamos, esa presión desde el gremio como para cargar cada vez de más empleados a la estructura municipal. Bien, a ver. Primero que tenemos una carta orgánica que nosotros queremos que se respete, ¿sí? Y la carta orgánica dice que no puede haber más del 1% de empleados en relación a la cantidad de habitantes de la ciudad. Entonces, ese es un punto, porque nosotros no podemos pedir que en algunas cosas se respete y en otras no. O sea, a ver, la norma se respeta, digamos, para todos lados, ¿no? Esto es una situación. Lo otro es que nosotros hace mucho tiempo ya hemos entendido que hay cuestiones que se manejan por distintos carriles, digamos. Sí. ¿Sí? Lo salarial no debe mezclarse con ninguna otra discusión. Y el tema del pase a planta o el blanqueo que era en su momento de compañeros contratados que eran de planes era otra situación. Y siempre lo manejamos por carriles distintos. También entendiendo de que no tenemos que pedir que se incorporen más gente de la que corresponde, porque la torta es una. Claro. ¿Sí? Y cuanto más comensales hay, más chica es la porción que vamos a recibir. Entonces, es una cosa que permanentemente monitoreamos y que cuidamos porque, a ver, como dicen por ahí, todas las lonjas salen del mismo cuero. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque si no pasa
no quiero involucrar a nadie, pero digo lo que pasa en otras ciudades, ¿sí? O en la provincia, en esta o en otras, donde se colapsa y donde obviamente no hay dinero que alcance y se sale a buscar después un crédito para pagar salarios, cuando no debe ser así. Claro, claro. Contame un poquito, ya vamos a pasar a otro plano, después del corte vamos a ir al plano más de dirigente de la federación, digamos, de empleados municipales. ¿Cuáles son los contrastes que hay o que notás vos en la misma administración del recurso humano aquí en la ciudad de Neuquén? A ver, vos me hablas de trabajadores municipales. Sí, trabajadores municipales. Bueno, a ver, yo te voy a hablar con sinceridad. La verdad es que no se trabaja muy bien sobre lo que es el recurso humano. Casi diría que se trabaja bastante mal, ¿no? El área de recursos humanos es el área más importante que tiene cualquier organización. Sí. Lamentablemente en la Municipalidad de Neuquén, si bien está cambiando, se ha demorado mucho. O sea, siempre decimos nosotros, si vos te ocupás del recurso humano, vos tenés que saber por qué este trabajador que toda su vida cumplió, hoy no está cumpliendo. Algo tiene que pasar. Y de eso debería, por ejemplo, como una de las cosas, encargarse de recursos humanos. Si no, tenés que poner una oficina de ausentismo y otra cosa. Si es para controlar si vinieron o no vinieron y hacer los sueldos a fin de mes, no hace falta más. Hemos logrado tener un área de capacitación, pero que sinceramente cuesta mucho que haya todos los recursos que debería haber para que la gente se capacite, porque si no es muy fácil decir, a ver, falta capacitación. Ahora, si yo tengo un presupuesto de 3.000 y pico de millones de pesos y no puedo volcar en vez de 4 millones de capacitar, lejos de quejarme tengo que estar después, ¿no? Nosotros tenemos un área de seguimiento permanente a las adicciones, por ejemplo, que la creamos en el año 2005, cuando salimos del conflicto ese que tuvimos tan largo, y no tiene todo el recurso que debería tener, porque no hemos todavía nosotros tenido la capacidad de hacerle entender a quienes hoy gobiernan de que si nosotros logramos ayudar a un trabajador, estamos ayudando a una familia de Neuquén. Que si nosotros a ese trabajador no lo ayudamos y ese trabajador se queda en la calle por estar enfermo, ¿sí? Estamos dejando una familia en la calle que después va a tener que atenderla por el área de acción social. Y eso ha costado que se entienda. Yo digo, o no lo supimos todavía desarrollar plenamente nosotros, y me hago cargo de lo que corresponda. Y también hay que decir que del otro lado no hay todo el compromiso que tiene que haber para volcar todo el presupuesto que haya que volcar para realmente ocuparse de eso. Porque a veces parece que los trabajadores no fuéramos habitantes de esta ciudad y no pagáramos impuestos aquí, porque también es eso. Nosotros tenemos una doble situación como trabajadores. El 99% de los trabajadores o más de la ciudad de Neuquén son vecinos de esta ciudad y pagan impuestos en esta ciudad. Y nosotros también nos ocupamos ante esta situación. Entonces, el tema de recursos humanos todavía es una cuestión que no se ha tomado como se debería tomar, no solamente en nuestra organización, sino que creo que en todas las organizaciones, que después hablaremos cuando hablemos de la federación, pero en general, o sea, si aquí estamos mal, en el interior te puedo asegurar que están muchísimo peor. Santiago, ¿te quedas unos minutos más? Me quedo unos minutos más. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista con Santiago Baudino. Ya volvemos. Continuamos con esta charla con Santiago Baudino, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén y también presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Patagonia, y precisamente vamos a ese terreno, Santiago. Me imagino yo que no debe ser fácil
ser el secretario general de Citramune, empleados municipales de la Neuquén Capital, que tienen la posibilidad esto de prever aumento salarial a 12 meses vista, y otros sindicatos que nuclean a empleados de otras ciudades que, digamos, hay algunas que dependen hasta de lo que les envíe mes a mes o nación o provincia, ¿no? Sí, mientras hablaba recordaba, ¿no? O sea, no pueden prever fin de mes. Claro. O sea, es lamentable. Sinceramente tenemos la mayoría de los trabajadores municipales del interior que no la pasan bien, que es muy difícil llegar a acuerdos. Con algunos, en esta construcción de diálogo que teníamos y que hablábamos recién, puedo asegurar que cuando yo viajo por el interior, digamos, me sirve muy favorablemente porque esto se va viendo y vamos charlando con algunos intendentes y van entendiendo que cuando uno le dice que quiere dialogar, realmente lo hace con mucha sinceridad. O sea, y te digo, en el interior aquí, y hace unos días charlábamos con el intendente de Tortorielo y por suerte pudimos acomodar cosas y encaminar conflictos que estaban latentes con los trabajadores. Pero digo, se va viendo que uno quiere llevar el diálogo como premisa, ¿no? Para buscar soluciones. Para buscar soluciones. Y hemos tenido casos donde hemos venido o hemos hecho gestiones para que los intendentes reciban un peso más para que los trabajadores puedan cobrar su mejor salario a fin de mes. Qué sé yo, por ahí se me viene a la cabeza Bajada del Agrio, una localidad muy chiquita que mucha gente no conoce porque como la ruta no pasa por el pueblo, como tantas otras, ¿no? del interior, ahí tenemos, creo que son, si mal no recuerdo, 117 trabajadores municipales. Y la recaudación que tiene la localidad andaba hace unos meses, no sé ahora si habrá aumentado un poquito más, pero en 48.000 pesos. Y el salario que tenían que pagar rondaba el 1.000.000 de pesos. Entonces, la situación se complica. O sea, tiene que venir el intendente aquí a sentarse y a esperar y a que se digne a que lo atiendan y le suelten un peso más. Y así hay muchas localidades que son inviables y que cuesta mucho que el compañero pueda mejorar su situación. Entonces, en general, la verdad es que está mal, está muy mal. Nos miran a nosotros, digo, en Neuquén, como un ejemplo a seguir, pero tengo que ser sincero, es muy difícil de alcanzar. No digo que es imposible, porque sé que no hay nada imposible, pero es muy difícil de alcanzar porque los recursos no están. Y porque están mal manejados, y porque se hace lo que se critica que pasa en Nación, ¿no es cierto? Que la coparticipación no viene como tiene que venir y que hacia el interior pasa lo mismo. O sea, si no hace determinada cosa, la plata no va y obviamente el trabajador no cobra. Esta es la situación que vivimos en el interior. Ahora, Santiago, y tampoco tienen una limitación en el ingreso de empleados como tienen ustedes con la Carta Orgánica Capitalina. En general no, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? En muchos casos el municipio es la única fuente de trabajo o casi la única fuente de trabajo. Entonces suelen ser los bolsones donde se dan, no sé si se llaman puntualmente planes sociales, pero distintas ayudas sociales que uno va y contrapresta unas horas y a veces casi ni se le exige porque es tan poco el dinero que se le da, que bueno, pasa esto, o sea, la gente está por moneda por esta situación, porque no tiene otra salida. Entonces, hay muchas localidades en esta situación. Yo digo Bajada porque es un lugar donde por ahí tengo más números y donde los compañeros que son delegados ahí tenemos información permanente, pero en esa situación están otros también. ¿Y cómo es en otras ciudades que no son de aquí de la provincia de Neuquén? Por ejemplo, me contabas, lo de Chipoleti es un caso también, ¿no? Porque me decías que habían encontrado gente bajo convenio de la Boca. Sí. ¿Cómo es eso? En Chipoleti, no hace mucho tiempo, a ver, había trabajadores que si llovía, ¿sí?
les pagaban 2 horas y los mandaban a su casa. ¿Sí? O sea, cobraba 2 horas de trabajo. Era el culpable de que lloviera. Claro. Imagínate los compañeros, pobres, ¿no? O sea, que encima tenían sueldos miserables. A ver, Chipoletti, por decir un lugar, cuando se fue el intendente Baratti, había alrededor de 1.700 trabajadores con solo 250 aproximadamente en planta permanente. Todo el resto eran planes sociales o contratos, ¿sí? Con un escalafón increíble, o sea, no desde Baratti, sino antes, Claro. los intendentes inventaban categorías de acuerdo a la situación. Entonces, ahora estamos empezando a arreglar ese escalafón, que es una decisión política del intendente Baratti, de Tortorielo, que rescato, porque es imposible discutir, no puede haber 75 categorías. A ver, hay categorías con distintos números, distintos nombres, que tienen el mismo sueldo. Hay un montón de cuestiones a afectar. Sobre el final de mandato de Baratti y sobre el comienzo de Tortorielo, hemos avanzado con los pases a planta y ya estamos en más de 600 compañeros en planta permanente. Creo que son alrededor de 500 que han modificado su condición laboral todavía como contratados, pero dejan de ser en este tipo de planos o jornal que tenían y pasan a tener un contrato pleno. Entonces, digamos, se modifica su situación sustancialmente. Y bueno, a ver, esto porque se creó un sindicato hace 4 años, el Citramusi, que vino a defender trabajadores, y porque también hubo decisiones políticas, ¿sí? Pero sobre todo porque el Citramusi demostró en estos 4 años que venía a defender a los trabajadores, porque en Cipoletti está UPCN, ATE, APM o APJM, creo que se llama, que es de los jerárquicos, y está el SOYEM también. Claro. ¿Sí? Y los trabajadores estaban como estaban por el abandono de todas esas organizaciones. Porque si esas organizaciones hubieran hecho lo que había que hacer en todos estos años, los políticos no hubieran podido hacer lo que hicieron con los trabajadores. Entonces, apareció hace un poquito más de 4 años el Citramusi, que mostró que venía a defender trabajadores, que discutía por los trabajadores, y hoy es el segundo sindicato más importante de la provincia de Río Negro. Está primero el SOYEM de Bariloche, con algo de 2.000 afiliados, y ya está segundo el Citramusi con 600 afiliados. Después los otros son pequeños sindicatos. O sea, Viedma, que es una ciudad importante de la provincia, tiene un SOYEM también, compañeros amigos nuestros, pero que tiene 300 y pico afiliados. O sea, para que te dé una idea el crecimiento que ha tenido este sindicato, porque realmente ha mostrado que venía en defensa de los trabajadores y los trabajadores lo reconocen y se suman ahí. Porque gracias a Dios me toca recorrer la Patagonia y conocer, después de 30 años de estar como contratados, ¿sí? Pasamos trabajadores de contrato a planta permanente con 25 años contratados, ¿sí? Y apuntamos a que cuando el intendente Tortorielo termine su mandato, nos queden solo trabajadores con 5 años. Pero ahí tenemos situaciones que la verdad es que cuando uno las cuenta no se pueden creer. Es increíble, ¿no? Sí. Pero, a ver, en los municipios, si tuviéramos más tiempo, te podría contar tantas cosas. O sea, recuerdo Ingeniero Luigi en La Pampa, donde hay trabajadores que están obligados a trabajar 2 horas extras por día. Te hablo de un año y pico atrás, donde la hora extra le valía 15 pesos, o sea que se quedaban por 30 pesos más, y comprar un sándwich, hacerse un sándwich le salía 35, ¿no? Pero si no se quedaban esas 2 horas, no le pagaban la quincenita, que le llaman allá. Cada 15 días le dan un adelanto de salario. Entonces el compañero, como está obligado, se queda, claro, perdiendo plata, pero se queda. Esas situaciones vivimos los trabajadores municipales en los distintos municipios de la Argentina. ¿Cómo están hoy? ¿Siguen, digamos, con este alto índice de empleo precario o no regularizado? No quiero utilizar ese empleo negro, ¿no? Negro. Pero es empleo, no te ofende. No, porque es la verdad. Y no soy yo el causante, así que no me ofende. ¿Vos me hablás en la Argentina o me hablás aquí en Neuquén? A nivel Patagonia.
A nivel patagónico es alto todavía, ¿sí? Quedan muchos trabajadores todavía con distintas situaciones. A ver, yo tengo que hablar con sinceridad, no me gusta mentir. Nosotros tenemos 70 quit todavía en la Municipalidad de Neuquén. De Neuquén Capital. Estamos peleando para que pasen a contrato, porque aparte perjudican nuestra caja jubilatoria. Entonces, lo estamos planteando. Digamos, es un poquito menos negro que los otros, pero es negro. Sí, son trabajadores precarizados. Son trabajadores municipales en una situación contractual distinta. Y esto, como les digo, me hago cargo, todavía me quedan 71 para ser más exactos. ¿Sí? Pero, a ver, en todas las provincias patagónicas tenemos trabajadores todavía de planes sociales. ¿Sí? Herencia de Menem, desde allá viene. Ni hablar en las provincias del norte argentino, como por ejemplo Jujuy. Ahí todavía no tengo el número ahora exacto, pero creo que nos quedaban hasta fines del año pasado todavía en la Argentina 300.000 trabajadores de planes sociales dentro de los municipios, para que te des una idea. Importante el número. Muchísimo. Es muchísimo. Por eso nosotros, a ver, te voy a contar algo. Personalmente mi central nacional, la CTM, siempre adhirió a las políticas del gobierno nacional anterior y acompañó esas políticas, a pesar, y siempre lo hemos dicho, de que los trabajadores municipales todavía no fuimos incluidos, porque hasta hoy no hemos sido incluidos dentro del modelo que, digamos, rescataba a trabajadores de estas situaciones irregulares en las que estamos. Nosotros apoyamos ese modelo a pesar de todavía estar excluidos, ¿no? De todas maneras, creo que vamos en un camino que es peor, lo hablábamos en otro momento. Santiago, ¿y cómo hacen para poder llevar algo de previsibilidad o, a ver, de bajarle la línea a la gente en cuanto a que tienen que comenzar a trabajar en la regularización de esa situación? Porque imagino yo que el que está subsidiado o el que tiene un plan social debe tener el temor de acercarse a ustedes porque puede llegar a perder hasta ese beneficio. ¿Se da esa situación? Se daba, sí. Se daba. Sí, se daba esa situación. ¿Y ahora cómo es? ¿Se acercan? Sí, a ver, si yo te hablo de Neuquén Capital, gracias a Dios, ese problema no lo tenemos más, ¿no? O sea, sí. A ver, nosotros tenemos más planes sociales. Tenemos hoy los quits, como te digo, son 70 que nos están quedando. Pero se daba la situación de que los compañeros, con mucho temor, cuando uno se acercaba a charlar, decía, no quiero ir porque si me acerco X político, me saca el plan. Claro. Porque así se han manejado estos años. A ver, y vamos a ser sinceros, así quisieran tenernos a todos, Alejandro, porque es la forma que tienen para manejarnos. ¿Sí? Así quisieran tenernos a todos. A ver, que si Poletti haya tenido de 2.000 trabajadores, un poco más de 1.700 en situaciones precarias, no es de casualidad. Es la forma que tuvieron los intendentes de turno de manejar a los trabajadores de Busto y Cachorro. Si no venía el texto político, te bajo el contrato, o si no pintaba aquel paredón, te bajo el contrato. Porque si no, decime cuál es la explicación que vos tenés para tener un tipo 25 años una locura. Contratado. Una locura. No puede ir nadie en cama por eso. Y yo recuerdo en algún momento haber escuchado al ahora gobernador, en aquel momento intendente de Beretilnec, decir, no, yo manejo la ciudad con, no sé, 500 trabajadores, creo que había dicho. O sea, claro, no decía que tenía 1.500 en situación negra, ¿sí? Precaria. ¿Ya? Eso no lo decía. Lamentablemente no va nadie en cana por eso. Acá, a ver, acá van en cana los que se roban una gallina. Los demás no van en cana, ¿o no? ¿O vos conocés a alguno que haya ido en cana? No, hasta el momento no. Bueno, y somos grandes los dos. Sí. Sí. Y no creo que lo veamos. Los de gallina sí van a seguir yendo en cana, eso quédate tranquilo. Santiago, ¿cuáles son los pueblos o las ciudades? Imagino que deben ser las más chicas, ¿no?
que más te preocupan a vos como dirigente gremial y social, que estén complicados, no, o sea, están complicados económicamente, pero que vos ves que están allí, al borde no digo un estallido, pero de una alta conflictividad social? Sí, me preocupan todas. Me preocupan las chicas, como vos decís, pero también me preocupan algunas grandes... A ver, mis compañeros de Plotier, con el 97% del presupuesto afectado a salarios. ¿Sí? Puedo decir no va nadie preso. Las cosas que lo tienen las gestiones anteriores, y no fue nadie preso. El municipio explota. Que llegaron y se metieron, contrataron los políticos. Vos contame. Porque no pasa nada, hacen lo que quieren. Y después vienen y por agua atrás algo. ¿Cómo hay que decir? No. Entonces, a ver, esto debería cambiar, por ejemplo, con el concurso público y abierto. Hace años que lo venimos pregonando en la ciudad de Neuquén, por eso esta inscripción que hubo hace unos días, donde colapsó, donde se anotaron un montón de chicos que necesitan trabajar, creo que más de 2.000 para 50 o 60 puestos de trabajo, no es lo ideal, digamos, no es el ideal de cómo se hizo, Sí. pero es a donde tenemos que ir. De hecho, lo prevé la Carta Orgánica, concurso público y abierto, y así debería pasar en todas las localidades. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros le aseguraríamos al vecino, que es en definitiva el que nos paga el salario, porque a mí me paga mi sueldo el vecino de la ciudad de Neuquén, no el intendente. Claro. El intendente es una persona que administra, ¿sí?, que se pone democráticamente por 4 años y pasa, ¿no? Pero nosotros deberíamos, cuando digo nosotros, más la clase política que nosotros los servidores públicos, deberíamos asegurarle al vecino que se hizo un concurso público y abierto y que se contrató a la mejor persona que había disponible para cubrir determinado cargo. El día que eso pase, se van a terminar un montón de problemas. Vamos a empezar a ajustar a derecho las localidades, cada municipio, aunque no está previsto en todos lados, pero habrá que irlo trasladando, y se va a empezar a acomodar la cosa, porque si no es lo... A ver, insisto, lo que pasa en Plotier, la misma torta para pagarle a 2.000 y pico, cuando en realidad debería ser la torta esa para pagarle a 1.000 trabajadores. Claro. Ahora, insisto, todos esos trabajadores necesitan trabajar, yo no digo que no. Seguro. Pero tiene la responsabilidad quien conduce la ciudad de incorporar a la gente que solo es necesaria, porque si no pasa lo que pasa. A ver, y yo escucho criticar al intendente que está hoy, pero tiene funcionarios de la gestión anterior. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, lo que pasa es que la gente se olvida, esta es la realidad. Sí. La gente se olvida, nosotros tenemos memoria. A ver, yo he hablado de otras cosas en el cuerpo delegado y digo, ya la gente se olvidó que Macri sacó un decreto para que toda la familia blanqueara la platita que tenía afuera. No olvidamos, ya está, ya pasó. En Plotier pasa lo mismo. Critican las gestiones anteriores y tienen a los funcionarios de las gestiones anteriores. A ver, y me la agarro con Plotier por decir un lugar. Sí. Tenemos para dar ejemplos a patadas, o sea, pero esos compañeros me preocupan mucho porque son compañeros que están en una situación difícil por cómo está la ciudad. Claro. O sea, prácticamente no hay recaudación, la planta de trabajadores es importante, es mentira que se ha reducido en estos años, ¿sí? Han llevado más funcionarios todavía, ¿sí? Y la situación es complicada. Y después, obviamente, como no pensar en mis compañeros de Villa Pegüeña o de Luminé, que están en una situación, como te marcaba un poco antes, baja del agrio. Un poco menos complicada porque tienen un poquito más de recaudación. Pero la situación es difícil también. Y obvio que nos preocupa. No, nos quedan 3 minutitos más. Vamos a dejar algo para otra oportunidad, pero ¿cuándo va a estar inaugurado el predio en Fernández Oro? Nosotros apuntamos, no lo saben ni mis compañeros todavía. ¿No? Van a esperar a ver. Algunos lo saben, pero nosotros estamos soñando, si Dios quiere, pronto, en estos días, estamos empezando a construir la pileta de natación. Y el próximo verano queremos tener la pileta, ya estamos avanzados con las canchas de fútbol, canchas de beach volley,
armamos ahora una globa de eventos, estamos por armar un salón de eventos también. Así que si Dios quiere el próximo verano van a estar las parrilleras, va a estar la pileta y lo van a poder ir a disfrutar mis compañeros. A ver, y va a estar abierto a la comunidad para que lo puedan disfrutar, porque para nosotros lo planteamos no solamente como un campo recreativo y deportivo, sino como una fuente de ingreso para poder construir en calle Río Negro, donde queremos construir nuestra nueva sede sindical que nos está faltando como organización. Y digamos, es el último resabio de lo que nos llevó a donde estuvimos en algún momento, que era embargados, con 14 años y recibir un aumento salarial y demás. ¿Sí? El edificio Río Negro va a ser toda una apuesta, porque ahí cerquita tenés el edificio de Petróleos Privados. Sí, sí, bueno, pero nosotros somos municipales, no nos podemos comparar y nos encanta que nuestros compañeros puedan disfrutar de esas cosas. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podemos hacer para los trabajadores con mucha dignidad y con mucho esfuerzo y mucho ahorro y bueno, con el corazón. Bueno, es muy importante, ¿no? Para recibir a nuestra Cuando inaugures el predio, avisanos que ya te planteamos el desafío de Fulbito. Ah, no, pero fútbol podemos jugar en cualquier momento, ¿eh? Las canchas están ya... ¿Ya están? Sí, a full. Bueno. A full, ¿eh? Bueno. Cuando quieras. Dale. Nos encontramos ahí. Dale. ¿Parás mañana? Te van a descontar el sueldo. Gracias a Dios, ¿Vas hoy a parar? Todavía sí. Pensalo bien, Santiago. No, vamos a parar. Yo estoy convencido de esto, Alejandro. O sea, a ver, yo pertenezco y mi sindicato pertenece a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora la está pasando mal. Nosotros tenemos que parar. A ver, lo dije hoy un montón de veces, pero lo vuelvo a decir. Macri tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre del 2019. Eso está muy claro, ¿no es cierto? Fue electo democráticamente, tiene que gobernar. Ahora, tenemos que empezar a mandarle señales fuertes para que cambie su plan económico. Sí, tenemos mucha gente que la está pasando muy mal. Yo tengo compañeros míos que la pasan muy mal. ¿Sí? Y están dispuestos a perder un día para hacerle sentir no, porque no contra el intendente, para hacerle sentir al presidente que tiene que cambiar su modelo económico. Nosotros estamos dispuestos a eso, los compañeros municipales lo tienen claro y van a parar. Y habrá algunos que trabajarán. La verdad es que no va a haber transporte, entonces habrá después que discernir quién no fue a trabajar por el transporte y quién no fue a trabajar porque quería parar. Bueno, después discutiremos, iremos a la justicia y demás, pero no es contra Quiroga, no es contra Macri, sino que es contra una política económica que nos está ahogando, sobre todo a los que menos tenemos y ni hablar a los que no tienen trabajo, que ya vemos mucha gente en la calle. Santiago, muchísimas gracias. No, gracias a vos por darme esta oportunidad y bueno, un saludo a todos mis compañeros municipales y ojalá mañana sea un paro contundente y que no haga falta otro, que este sea el único que haga entender al gobierno que hay que cambiar un poco. Gracias, hermano. No, gracias. Santiago Baudino pasó por este nuevo capítulo de Código Urbano. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Pásenla bien, cuídense mucho, que Dios los bendiga.